hacer, fíjense que estábamos aquí, y esto solo es pues la portada, por decirlo así, ¿verdad? En la primera diapositiva, y reconocíamos la proteína de unión a la caja TATA, ¿verdad? Y reconocíamos los factores de transcripción, decía, para poder formar ese complejo o la maquinaria de transcripción basal, que es lo que conocemos todo esto, como para que pueda entonces hacerse la lectura, ¿verdad? De ese gen, de esa secuencia dentro del ADN y poder obtener el ARN, en este caso, yo creo un ARN de mensajero, pues con esa información para la producción, ¿no? La síntesis de una proteína determinada. Pero vemos acá que podemos tener, y no lo vamos a ver todas, sino lógicamente las principales, ¿verdad? Para otras secuencias, decíamos que ese ADN, pues hay no solo el número determinado de genes que decimos que se habían descubierto, sino que habían otro tipo de secuencias que al principio no se conocía su función y que poco a poco pues han ido dilucidándose el control en la transcripción que ejercen este tipo de secuencias, ¿verdad? Igualmente, en un momento dado, pues, cómo se van a ir silenciando ciertos genes que no se necesitan o que en esa variabilidad que tenemos de tipos celulares en organismos pluricelulares, pues cómo se va dando esa diferenciación, ¿verdad? Y justamente como en algunos tipos celulares, silenciados algunos genes y otros quedan pues activos, que se están expresando y van variando dependiendo pues de de ese ambiente, de esos estímulos que van llegando y van pues entonces facilitando la expresión. Tenemos aquí este contenido, lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces decimos, ¿a qué llamamos gen? ¿Se acuerdan? Que vamos a repasar un poquito los conceptos que hemos venido, y que era la parte introductoria, pero que también hemos venido diciendo a lo largo de las clases. ¿Qué es un gen? A ver, Jimena, la tengo aquí ahorita. Eso es parte del ADN, contiene información para que se dé la expresión genética. Ok, muy bien, muy bien. Habíamos dicho un primer, ¿cómo se llama? Definición, ¿verdad? Donde decíamos de que era esa secuencia, ¿de acuerdo? Es una secuencia en el ADN, nos vamos a ubicar en el ADN, que va a contener todos los elementos, y eso es importante, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de gen, si bien es cierto que tiene la información y de lo que a lo que la célula quiere producir, en este caso, pero también tiene que tener todas esas secuencias, tenemos que tomar en cuenta las secuencias que están regulando la expresión de ese gen. ¿Okay? Entonces decíamos, ¿cómo se llama? Que así como nos decía Jimena, va a contener todos los elementos necesarios para que se pueda expresar ese gen. Ya empleábamos, ¿verdad? Que se había ido ampliando esa definición de que gen, una proteína, cuando decíamos pues que también teníamos como productos los ARN en sus distintas fases. ¿Okay? Entonces, generalmente decíamos, pues, esa secuencia dentro del ADN, ¿verdad? Que puede ser, primeramente, el primer paso es poder tener, pues, si estamos hablando de una proteína que sería nuestro producto final, pues siempre necesitamos un ARN, ¿verdad? Que vaya a contener esa información y a partir de él, pues se puedan sintetizar esas proteínas. ¿Okay? Tenemos proteínas, lógicamente, las ARN de las telomerasas, ¿verdad? Los telómeros, e igualmente los ya vamos a ver, habíamos visto distintos tipos de ARN, pequeño nuclear, a nivel del heterogéneo nuclear, decíamos que era lo mismo que decir el transcrito primario para el ARN mensajero, o sea, tenemos que ir identificando cada uno de estos productos que pueden, pues, salir o producirse a partir de esto. ¿Okay? Bien. Ahora, dentro de
de lo que vamos a encontrar en el genoma, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué decíamos? ¿Qué tipo de secuencias podemos tener? Secuencias codificantes, secuencias no codificantes, y podían ser secuencias reguladoras, y también secuencias que van a, o sea, las que sí van a dar proteínas, para que se van a usar para dar proteínas, y las que van a usarse para los procesos. Ok, pues vamos a ir nuevamente pues reestructurando todo esto, y entonces decimos que lo primero es que tenemos genes, secuencias que son pues esas secuencias codificantes, ¿verdad? Que tienen una información a lo que denominamos genes y que vamos a tener un producto a partir de ellos. También podemos tener secuencias que conocemos como pseudogenes, que tienen casi la misma información del gen original, ¿verdad? De esa secuencia codificante, pero han sufrido cierto tipo de modificaciones, cierto tipo de mutaciones, y por lo tanto han quedado inhibidos, no se están expresando, no se van a expresar, ¿verdad? Y en un momento determinado pueden servirnos como para utilizarlos como marcadores moleculares. Hay todo, porque esto pues es bastante amplio, toda esta información. Igual que en las clases pasadas, les he ido poniendo ciertos videos y ciertos documentos que les van a permitir profundizar la información que vamos a ir hablando, ¿ok? Entonces, a partir de por qué se han ido dando evolutivamente esos cambios, ¿verdad? Y cómo han ido quedando integrados dentro de lo que es el genoma, pero tenemos, como digo, y por eso se habla de esos pseudogenes, y en un momento dado, pues también tenemos que ir viendo esos tipos de mutaciones que pueden pues, estar asociados a ellos, pero lo importante es su nombre, ¿verdad? De esa secuencia de los genes, pues han habido modificaciones, tienen cierto tipo de mutaciones, han quedado inhibidos, pero igualmente los vamos a encontrar formando parte de nuestro genoma. Tenemos, como bien decía Jimena, secuencias reguladoras que ya habíamos ido hablando a nivel del promotor, ¿verdad? Y vamos a ver muchas más. Secuencias sin una función determinada todavía, o sea, esto sigue en investigación, ver qué función pues tiene cada uno de estas, de estas regiones dentro de nuestro genoma. Y entre ellas pues vamos a ir entonces viendo otra clasificación en cuanto a qué es lo que vamos a ir encontrando. Entonces, ¿cómo van a estar organizadas esas secuencias dentro del ADN? Otra clasificación la podemos tener a nivel de secuencias que son altamente repetitivas, que las vamos a ir encontrando de manera repetitiva, y lo que se conoce como en tándem. Entonces decimos de 10 a pocos cientos pares de bases. Recuerden las medidas, ¿verdad?, en las que se podíamos pues, ir hablando sobre lo que es las pares de bases en el genoma. Pues en esto, de 10 a 100 pares de bases, vamos a tener pues repeticiones de ciertas secuencias cortas que decimos pues están en tándem, una en continuación de la otra, y van a representar, nos dicen aquí, del 1 al 10%, y van a estar definiéndose dentro de estas secuencias altamente repetitivas. Vamos a encontrar lo que son el ADN minisatélite y el ADN microsatélite. Esto no confundirlo, porque nos habían hablado a nivel de cromosomas que íbamos a encontrar ciertas regiones en algunos cromosomas que conocíamos como satélites, ¿verdad? Generalmente hacia los extremos, ¿verdad? Hacia los telómeros, y esto realmente no es que estén ubicados ahí, sino que nos van a permitir en un momento dado, pues esas secuencias ser utilizados, ya lo vamos a ver, como marcadores, y vamos a ver por qué. ¿Cómo es que surgen estas secuencias? Pues justamente va a haber, y lo vamos a estudiar cuando veamos meiosis, que ya sea por problemas en el copiado durante la replicación, que decíamos que sí, puede haber, ¿cómo se llama?, una corrección dentro de los errores, o podemos ver una
participación de ciertos mecanismos de corrección a nivel de lesiones del ADN, pero igualmente pueden ocurrir algunos errores al momento de esa copia y quedan pues estas secuencias repetitivas sin mayor que nos están expresando, pero que sí nos van a servir. Posteriormente se descubrió como tal pues la importancia y el uso que puede tener a nivel de la biomedicina en sí. Entonces pueden surgir, como digo, durante un error en la copia durante la replicación, o también a nivel de un entrecruzamiento desigual durante la meiosis. Ya vamos a ir viendo más estos términos, pero sí sabemos que sobre todo en los procesos de división sexual, o sea, ya cuando hablamos de una meiosis, y que se va a repartir y vamos a obtener esas células haploides de las que decíamos, pues vamos a encontrar un fenómeno que es el entrecruzamiento, la recombinación genética, donde va a permitir esa variabilidad. Pero cuando hay algún tipo de error en el proceso, pues pueden quedar estas regiones, ¿verdad? Como digo, esas secuencias altamente repetitivas. Okay. Entonces los tenemos acá y vamos a hablar justamente de esos mini satélites que son la repetición de unidades, decíamos, de aproximadamente ciertos pares de bases, ¿verdad? Y las vamos a tener en tándem. Y lo importante de esto, junto con los microsatélites, los conocemos justamente con estas siglas, están siglas en inglés, ¿verdad? Short Tandem Repeats, que son secuencias muchísimo más pequeñitas, estamos hablando de 2 a 6 pares de bases, pero tienen un gran polimorfismo, una gran variabilidad y son como tal pues secuencias que son variables dentro de los individuos, o sea, dentro de cada uno de nosotros. Este tipo de repeticiones de estas secuencias conocidas, porque son secuencias que ya han sido identificadas, ¿verdad? Y entonces nos pueden servir en un momento determinado, decíamos, como marcadores moleculares que van a permitir pues el reconocimiento individual de cada uno de los, estamos hablando de medicina forense, por ejemplo, estamos hablando de una población, pues ver cómo es que podemos ir identificando cada uno de las personas, aquí les aparecen pues cada uno de estos participantes, cómo está esta secuencia en específico, ¿no? Esas repeticiones, cómo van variando, decíamos, son altamente morficas y por lo tanto pues nos pueden ayudar en un momento dado como un marcador molecular para identificación, ¿ok? Entonces, en los últimos años, más que los mini satélites, realmente pues viéndose más el estudio a nivel de los microsatélites, porque justamente pues son repeticiones más pequeñas, con menos pares de bases y por lo tanto pues pueden ser más fácilmente identificables. Igualmente, a nivel de otras secuencias, vamos a tener aquellas que son moderadamente repetitivas. Aquellas eran altamente repetitivas, vamos a ver pues toda esa cadenita, ¿verdad?, de estas secuencias específicas, pero estas son moderadamente repetitivas y me permiten pues tener aproximadamente el 28 hasta el 80% del ADN total, o sea, aquí estaría pues el grueso como tal de todo de ese ADN del que hablábamos, y vamos a encontrar dos tipos. Unas con funciones codificantes dentro de estas secuencias moderadamente repetitivas, son todos esos genes para ARN ribosomales y para histonas. Recuerden que en sí, pues necesitamos o se requiere a nivel celular, pues todo este tipo de genes, porque lógicamente para poder, si estamos hablando de células con una alta tasa de síntesis proteica, pues se necesita garantizar que haya toda esa maquinaria para su producción y por lo tanto los genes para ARN ribosomales, pues para poder formar parte de esos ribosomas y poder conseguir esas subunidades ribosomales, pues se requiere que haya una gran presencia de este tipo de secuencias. Y lo mismo para las histonas que estaban participando en esa organización como tal de la cromatina, pues y veíamos a nivel evolutivo lo estable que
se habían mantenido estos genes, ¿verdad? Para poder garantizar la función en sí, en su producto, que son con esas con función codificante. Luego tenemos secuencias moderadamente repetitivas sin funciones codificantes, pero que igualmente son importantes. Si hablamos acá de esas secuencias cine, ¿verdad? Que son secuencias cortas, ¿verdad? De repetición intermedia, en las que se destaca lo que se conoce como la secuencia ALU, que viene más dirigida o se descubrió más a nivel de primates, pero que igualmente nos permite en estudios de genética de poblaciones, en estudios de medicina forense, de comparación a nivel evolutivo, etcétera, pues son secuencias que igualmente son importantes. Y luego tenemos estas otras secuencias que son secuencias de moderadamente repetitivas, pero de una secuencia larga, que por eso está ahí acá, de long, ¿no? Que son las secuencias line, en el cual van a participar. Y aquí les dejo justamente estos dos videos porque es un poco largo de poder explicar el proceso de los transposones, que son secuencias que se van a insertar en otros cromosomas que no son donde ellos están ubicados, y en sí, dentro de, aunque aquí nos dice que en función codificante, pero dentro de las line sí hay cierto tipo de secuencias en las cuales pues ellas mismas están codificando para o las enzimas las enzimas que van a permitir ese corte de esta secuencia y la incorporación como tal hacia otra región dentro del ADN, ¿ok? Entonces aquí está justamente esos videos, creo que el segundo es transposones, como para que ustedes puedan entender más que que se les vaya a preguntar y cuál es no, no, no. Todos estos están sirviendo, como les decía, como marcadores moleculares y si tienen una aplicación, sobre todo en ciertas áreas de medicina, pero para poder entender el proceso como tal, o sea, ¿qué hablamos cuando nos referimos a qué denominamos un transposón y cómo permite, pues, que esa secuencia que está en una determinada región del ADN pueda ser pues transpuesta y va a poder introducirse en otra región, en otro cromosoma? ¿Y qué pasa cuando esta introducción de esta secuencia pues puede estar tocando un gen, puede estar tocando imagínense, ya habíamos hablado de los intrones, ¿qué pasa si se introduce y lógicamente nos cambia la lectura o el corte, decíamos, en un momento dado de esas regiones, y por lo tanto, pues ya a nivel médico, pues también son importantes para entender el origen de cierto tipo de patologías, ¿sí? Porque si hay modificaciones dentro de lo que es esa secuencia codificadora, y vamos a tener pues otro tipo de secuencias que se han introducido, pues pueden modificar como tal, no solamente la lectura, no pensamos ir hasta allá, sino lo que estábamos diciendo, ese corte, el reconocimiento de los intrones, el corte de esos intrones para después empalmar los exones. Y ha habido alargamiento dentro de la secuencia, porque igualmente va a tener pues consecuencias a nivel de esa lectura, y por lo tanto pues puede estar dando origen a ciertas enfermedades. Generalmente las han relacionado mucho a nivel de que aparezcan cierto tipo de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de colon. Hay mucha ya mayor investigación con la presencia de usualmente estas secuencias, también a nivel de ciertas enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Entonces, tal pues sí, es importante pues entender qué es lo que está sucediendo a nivel del ADN, como para entender pues el origen sí, de este tipo de enfermedad. Luego vamos a tener secuencias no repetidas. Teníamos de las altamente repetidas, medianamente repetidas y secuencias no repetidas. Son copias únicas, decíamos, son las que contienen la mayor cantidad de información genética. Aquí estamos hablando pues específicamente de los genes, de los que conocemos genes. Codifican para virtualmente todas las proteínas, excepto, ya vimos, para las histonas, que decíamos estaban en la clasificación anterior en esas secuencias medianamente repetidas.
y muchos se encuentran formando familias de genes relacionados, ¿ok? Donde teníamos pues el ejemplo de cuando hablábamos de ciertas, de las inmunoglobulinas o ciertas familias específicas que también pues son importantes. Entonces, ¿cuál es la importancia, decíamos al principio, de esa regulación de la expresión génica? Justamente estamos hablando, si estamos hablando de organismos multicelulares, esa diferenciación a cada uno de los tipos de células que tenemos en nuestro organismo, si bien tenemos la misma dotación genética, ¿verdad? Están presentes todos los genes en nuestras células, pero cómo poco a poco pues se van diferenciando, se van especializando la función que van a tener dentro del organismo. Entonces, cómo se van a ir pues regulando la expresión, ¿verdad? Ya sea, decíamos, inhibiendo algunos genes dentro de ciertos tipos celulares y expresando otros para garantizar que esa célula pues funcione como tal. Generalmente tenemos, ¿verdad? En una célula, como modo de ejemplo, en una célula normal, este gen A, ¿verdad? Que se está expresándose a nivel de dos proteínas, o sea, de acá son dos proteínas, ¿verdad? En cuanto al requerimiento celular que se tiene del producto de ese gen. El gen B no se está expresando, está silenciado, y el gen C sí se está expresando, pero en menor cantidad, por decirlo así, o sea, en mayor concentración, ese producto a nivel de la célula. Ahora, por ciertas mutaciones, ciertos cambios en ese ambiente que ha originado algunos errores, ya decíamos, tanto a nivel de la replicación o durante la recombinación, pues tenemos acá que este gen ya en una célula cancerígena que va acumulando ese tipo de mutaciones, pues el gen A no se expresa, ya no se expresa y era uno de los requerimientos celulares. El gen B, que no se estaba expresando, fíjense, se está expresando y en una mayor cuantía, y el gen C tiene una mutación, y entonces sí se está expresando en la misma cantidad que se estaba expresando en una célula normal, pero ya con esas modificaciones que pueda hacer que esta proteína o ese producto que tenía pues ya no sea funcional para el requerimiento celular. Entonces, justamente, ¿por qué es más complejo? Decíamos, y para todos los que y ustedes vieron en ese primer colaborativo en la Protein Data Bank, cuando llegaban a la secuencia de ADN, ¿verdad? Lo complejo como tal que es en sí nuestro material hereditario y todo lo que conlleva, pues hablábamos de ese mayor tamaño de los genomas si los comparamos con procariotas, ¿verdad? A nivel general, pues hay un mayor tamaño a nivel del genoma. Hay un empaquetamiento, decíamos, hay una organización dentro del material hereditario que no está libre, ¿verdad? Y no está en contacto tampoco a nivel de ese citosol, sino que está confinado y está organizado en distintos grados de condensación para poder pues proteger esa información. Presenta diferentes tipos celulares, lo que decíamos, ¿no? La diferenciación que va habiendo en organismos pluricelulares, pues lógicamente va a tener que ser altamente regulada para que se expresen los genes que se deban expresar en cada uno de estos tipos. A nivel de los genes de las proteínas que participan en una determinada vía están frecuentemente esparcidos en comparación a lo que ustedes vieron ayer con procariotas, donde en un mismo gen, ¿verdad? O estaban pues todos aquellas proteínas, aquellas enzimas que están pues participando en una determinada ruta metabólica. Expresaba el gen y ahí estaban pues todos esos productos listos como para poder realizar esa ruta. En cambio, en genomas eucarióticos realmente están pues repartidos, y lo veíamos anteriormente en los distintos cromosomas, ¿verdad? Todas estas proteínas que están participando en una misma ruta. Transcripción y traducción desacopladas,
siempre en comparación con procariotas, decíamos, se está dando la transcripción e inmediatamente puede comenzar la traducción de ese ARN mensajero. En cambio acá ya vimos, pues, primeramente una transcripción a nivel nuclear, posteriormente tenemos un procesamiento. Si este procesamiento se ha dado adecuadamente, el producto pues sale a través de ese complejo del poro nuclear y posteriormente, entonces, ante el reconocimiento de ciertas características del procesamiento, pues va a comenzar la traducción. Y lo que habíamos ido adelantando, puede darse la regulación en distintos momentos para garantizar, ¿verdad? Sobre todo que la célula no invierta, ya vimos sobre todo a nivel del proceso de traducción, la gran cantidad de energía que la célula invierte como para poder sintetizar una proteína. Entonces, esta regulación va a ir permitiendo controlar, ¿verdad?, que la célula va a invertir esa energía, sea en un producto, sea en una proteína o en un producto específicamente, que le vaya a ser funcional, que no vaya a invertir en algo que pues a la larga no va a ser funcional. Siempre hay algún tipo de error, pero por lo general pues lo que se procura es invertir la energía en algo que sea funcional. E igualmente tenemos, decíamos, mayor diversidad de elementos que modulan la transcripción. Y esta es la clase de la tarde, que es en cuanto a todas esas modificaciones externas. Estamos hablando ahorita de lo que está sucediendo a nivel del ADN. Secuencias que están regulando específicamente o procesos que están regulando específicamente lo que está sucediendo. Pero igualmente vamos a ver que hay otro tipo de elementos que pueden modular esa transcripción y que están, decirlo así, por fuera, ¿verdad? Y que están pues influyendo en sí en que se lleve a cabo esa regulación. A nivel de corrientes, pues entonces las principales diferencias, decimos mayor complejidad para lograr esa expresión génica coordinada, porque los genes se van a codificar para encima de una determinada vía, no están juntos, se requiere un remodelaje de la cromatina, como habíamos dicho y hablado en las otras clases. Proteínas reguladoras ejercen control combinatorial. ¿Qué es el control combinatorial? Si se acuerdan, decíamos que todos estos factores de transcripción en un momento determinado pues tienen que unirse, ¿verdad?, para permitir que se lleve a cabo en sí lo que es la transcripción. Entonces, en ese núcleo tenemos en el ambiente una serie de proteínas, de factores que van a estar permitiendo en su combinación permitir que se lleve a cabo la transcripción o que queden esos genes silenciados. No es que sea para cada gen, no, es que hay este factor en específico, o tenemos esta cantidad de proteínas solo para y esta cantidad de proteínas solo para el otro, etcétera, sino que tenemos un pool, ¿verdad? Un conjunto de proteínas cuya asociación, cómo se están combinando entre ellas y con estas secuencias, si se fijan, ¿verdad?, también reconociendo ciertas secuencias, pues van a permitir entonces que ese gen esté encendido, se esté expresando, pero esta misma proteína, si se fijan acá, junto en combinación con otras y con un represor que le conocemos, pues en este caso ese gen no se va a estar expresando, ¿de acuerdo? Entonces a eso es a lo que se conoce como control combinatorio, o lo que decíamos es esa combinación, ese rearreglo, esa asociación entre los distintos factores, distintas proteínas que van a estar permitiendo que en esa unión vayan a permitirse pues que se dé el proceso de transcripción. Fíjense que aquí tenemos estas proteínas reconocidas y estas secuencias. Aquí estaba como inhibiendo, participando en el conjunto como un inhibidor, pero acá, ¿no?, en este otro gen, y tenemos en este caso pues secuencias incluso de ARNs junto con otras proteínas. Toda esta combinación de estos elementos
pues permiten que este gen en particular también se transcriba. Entonces, como digo, es esa combinación, esa asociación de estos factores, de estas proteínas, como para poder entonces, ya sea que se exprese el gen o en esa misma combinación, poder silenciar en un momento determinado y en un tipo específico celular un gen determinado. ¿Okay? Entonces, eso es importante, pues, y por eso también la gran complejidad de todo este tipo de elementos a nivel de eucariotas. Entonces, la regulación de la transcripción, decíamos, ¿verdad? Viene desencadenada, ya sea ese ambiente intra o extracelular cambiante, ¿verdad? Modificando y cómo este va afectando como tal que se esté expresando esos genes. Y va a conducir, ¿verdad?, a que, o sea, se da el estímulo, lógicamente tiene que haber un receptor intracelular, superficie celular, y esto va a afectar, va a estar influenciando cómo se da esa interacción de estas proteínas que hablábamos, todo ese pool que está al interior del núcleo y que ante estos estímulos van a tener una respuesta distinta de combinación, de interacción, de asociación, y eso pues en sus lugares específicos de unión al ADN van a permitir que ya sea que se encienda, que se exprese un determinado gen o que se apague, que se silencie ese. Y pues todo esto y lo vamos a ver cuando entremos ya a la parte de lo que son las técnicas, pues se ha ido estudiando a través de la tecnología del ADN recombinante, ¿verdad? Y igualmente los estudios a nivel de cáncer pues han ido permitiendo conocer cómo es que se dan lo que veíamos en el esquema anterior, en esa imagen, cómo en estas células cancerígenas pues toda esa regulación ha cambiado, esas funciones han cambiado y por lo tanto se pueden estar expresando genes que no se deberían de estar expresando o silenciando aquellos que sí se deberían de estar expresando, las mutaciones que esto pueden traer, etc. Entonces decíamos, ¿verdad? Genes eucariotas para proteínas y secuencias reguladoras, decíamos, en un gen tiene que haber siempre o contempla lo que es el promotor, que es su secuencia reguladora, esa caja tata, y vamos a ver lo que es el ORF, que es algo que ustedes ya vieron, simplemente que hoy le damos nombre, que es ¿cómo se llama? Ese Open Reading Frame, ese patrón de lectura abierta, que lo que quiere decir es justamente esa secuencia de nucleótidos específicos para una secuencia de aminoácidos, lo que habíamos visto. Y entonces empezamos a transcribir la secuencia codificadora, ¿verdad? La secuencia que tiene la información, etcétera. Pues tenemos el promotor y vamos a denominar a esa secuencia como el, ¿verdad? Y es esa secuencia de nucleótidos que va a garantizar, pues, a través de ese código, el poder traducirlo hacia una secuencia de residuos aminoácidos. Fíjense que aquí estamos en lenguaje de ADN, siempre lo habíamos visto con el auge a nivel del lenguaje de ARN, pero esto es ADN, ATG, ¿verdad? Que son pues las secuencias de inicio y las secuencias de finalización, ¿verdad? El TA, TAG, que es lo que conocemos como esos codones de parada, que los hemos visto, pero aquí estamos en lenguaje de ADN. Cuando vean una timina, pues estamos en ADN. Y entonces, ¿qué secuencias son necesarias para esa expresión del ORF, verdad? Pues las secuencias proximales, son, el nombre lo dice, están próximos al inicio de la transcripción. Ubicábamos la caja tata, ¿verdad? En el extremo 5', siempre buscando la direccionalidad de las moléculas a poca distancia. Esto varía de acuerdo a la imagen que ustedes vean, porque en algunos aparecen como aproximadamente 30 pares de bases. El menos es porque vamos corriente arriba antes de lo que es justamente el inicio de la transcripción. Hay otros que lo pueden poner a menos 25, o algunas imágenes están a menos 70. Lo importante es que ustedes reconozcan que el promotor está justamente ubicado cerca de lo que es la secuencia que se va a transcribir, siempre hacia el extremo 5',
y unas cuantas pares de bases antes del inicio de la transcripción. Entonces, la función del promotor es justamente ensamblar todo ese complejo, ¿verdad?, basal de transcripción, toda esa maquinaria que decíamos, de todos estos factores de transcripción generales que van a reconocer primeramente por la proteína TBP, ¿verdad?, esa proteína de unión a la caja TATA, y por lo tanto todos los demás factores de transcripción generales, hasta poder pues ir anexando en sí a la ARN polimerasa y que se lleve a cabo la transcripción. ¿Okay? Pero tenemos también otras secuencias proximales donde encontramos la caja CAT. Volvemos a lo mismo, es la repetición de esta serie de pares de bases, lo que pues la han denominado la caja CAT, e igualmente, corriente arriba, lo que es la caja GC. ¿Ok? Siempre el promotor, caja CAT y caja GC. Igualmente van a permitir la unión de factores de transcripción generales y van a estar regulando lo que es la transcripción basal. Todos los genes, ahí sí, pues van a tener este tipo de secuencias que van a garantizar entonces su transcripción. Ahora bien, esto es un resumen de cómo se da, ¿verdad? Cómo hay reconocimiento, aquí está la proteína TDP, decíamos, reconocimiento de lo que es la caja TATA y cómo se acoplan estas proteínas, y ya vamos a ir viendo esos enlaces, están estableciendo ciertos residuos aminoácidicos que van reconociendo específicamente estas regiones del ADN, formando estos enlaces, generalmente por hidrógeno, enlaces iónicos, etcétera, que van a permitir pues una relación con la secuencia y cómo van incorporándose todos los factores de transcripción generales para poder pues formar la maquinaria de transcripción hasta que ya hay esa asociación con la ARN polimerasa y se lleva a cabo entonces la transcripción del gen, ¿verdad? Decíamos, acordémonos de lo que es esos factores de transcripción y cómo van a llevar pues todas estas otras proteínas, en este caso pues acetilando ciertos residuos que nos van a permitir pues condensar como tal, ¿verdad? Abrir esa región del ADN para que se vaya pues acoplando toda esa maquinaria de transcripción y poder comenzar la transcripción de ese. Pero ahora vamos a ver lo que son las secuencias reguladoras distales, que pueden estar muy alejadas del gen, y esto no es para todos los genes. Allá veíamos que todas las que acabábamos de ver, eso se da para todos los genes, pero hay genes específicos que decíamos que tienen que ser regulados en tiempo y en lugar, y por lo tanto se van a estar expresando bajo condiciones específicas. Entonces hablamos de que esas secuencias reguladoras distales, que están alejadas del gen, se les conoce como enhancers o potenciadoras. Pueden estar ya sea corriente arriba, fíjense, corriente abajo o dentro del gen, dentro del mismo gen. Y entonces teníamos acá, ¿verdad? Reconocemos siempre la caja TATA, el promotor mínimo, los elementos proximales, la caja CAR, la caja GC, y estamos hablando ahora de secuencias que están alejadas del gen, secuencias distales, y que generalmente o pueden estar corriente arriba o los podemos, si seguíamos esto acá, en el extremo 3' lo podemos encontrar corriente abajo o dentro del mismo gen. ¿Ok? Y esto era lo que nos referíamos al principio, que lo vamos a conocer como factores de transcripción específicos. Siempre tienen sitios de unión al ADN, y tienen sitios de unión a otro ligando. Pensemos que cuando hablamos de factores de transcripción estamos hablando de proteínas, son proteínas, ¿de acuerdo? Y ya hemos visto cómo tienen, pues, está estructurada una proteína y cómo están esos dominios y cómo decíamos que ciertas regiones, y por eso hablábamos de dominio, van a tener, pues,
una función biológica específica, y entonces acá tiene que haber un sitio de reconocimiento específico a esta secuencia dentro del ADN y otro, ¿verdad?, hacia otros ligandos que pueden ser ya sean hormonas o otras proteínas mismas, otro tipo de factores de transcripción. Vamos a conocer también a los coactivadores, proteínas siempre que interaccionan con estos factores de transcripción específicos y activan la transcripción. Y entonces tenemos acá, ¿qué es esto? Aunque aquí aparece así. No quería ver esta. Recordémonos que el ADN de nuestras células es un ADN lineal, ¿verdad? Doble cadena. Lo que sucede es que estas regiones que decíamos que están corriente arriba o corriente abajo, pero muy alejadas de lo que es el gen que se va a transcribir, van a permitir por la asociación que van teniendo con estos factores de transcripción específico y con otras proteínas, van a permitir como que se vayan dando, si lo que se quiere es transcribir este gen que está acá, pero estas secuencias reguladoras pues están bastante alejadas de lo que es este gen. Para poderse transcribir no solamente requiere lo que es la maquinaria basal de transcripción, sino la influencia o la activación de todas estas otras secuencias reguladoras y la combinación pues con estos otros factores. Por lo tanto hacen como una pequeña asa, un pequeño doblez de lo que es el ADN para permitir que haya asociación entre lo que es la maquinaria basal de transcripción y todos estos otros, aquí estarían los elementos distales, los factores de transcripción específicos que se han pues acoplado hacia las regiones del ADN, pero a su vez decíamos tienen regiones de asociación con otras proteínas y en este caso pues esos factores de transcripción que van a permitir entonces así formar ya un complejo muchísimo más grande, ¿verdad?, de mayor asociación proteica y en un momento dado pues permitir entonces que ese gen, que era lo que la respuesta celular que se buscaba, que se expresara este gen, pues se puede expresar, y nos dice aquí la expresión génica en tiempo y tejido específico. Estos son los elementos que están permitiendo pues que se expresen esos genes en el tipo celular específico y en el momento del desarrollo que se requiere. E igualmente van a permitir una velocidad máxima de transcripción de un gen. Si estamos hablando de ciertas enzimas, por ejemplo, en una ruta metabólica que se requiere que se estén expresando en determinado momento y en mayor concentración dentro de la célula, pues ellos van a garantizar que esa expresión se lleve a cabo y se lleve a cabo a una máxima velocidad. ¿Okay? Y es lo que tenemos por acá, ¿verdad? Siempre nos ubicamos, quizás es lo más fácil, primero ubicar el promotor, la caja tata, siempre todos estos factores de transcripción generales, y vemos acá esos enhancers, lo que llamamos, ¿verdad?, que con los activadores, pues, se unen a todas estas otras proteínas y poder pues comenzar la transcripción. Y lo que nos dicen acá es que también hay secuencias reguladoras para silenciar la expresión de un gen. Y en este caso pues se van a unir a ellas lo que conocemos como correpresores. Estos eran coactivadores, correpresores, que siempre son pues dentro de ese conjunto de proteínas que hay al interior. Van a reconocer estas secuencias e igualmente ellas van a unirse, van a permitir la unión con la combinación de estos otros factores de transcripción y van a silenciar. Ya no se va a estar expresando ese gen en ese tipo celular ni en la etapa del desarrollo en la que está el individuo. ¿Okay? Así es como se va regulando tanto para ciertos genes. Acuérdense que estos no son para todos, sino ciertos genes que son, pues, que tienen que quedar silenciados en ciertos tipos de
de células que tenemos en un organismo pluricelular o también en determinados momentos del desarrollo. Lo que hablábamos al principio de con respecto a justamente a la telomerasa, ya que decíamos que solo está activa en el momento de las etapas tempranas y demás, pues justamente esto queda silenciado y nunca más, quiera no en todos los tipos celulares, sino solamente aquellos que tienen esas células madre y que van a estar pues activando ciertos tipos de tejidos que sí tienen una proliferación pues, más grande en nuestro organismo, pero en otros pues queda silenciado y aunque tengamos el gen no se va a... ¿Okay? Entonces todos esos enhancers y silenciadores, pero aquí bueno también por enhancer interaccionan, entonces decíamos con múltiples proteínas, ¿verdad?, de regulación y van a activar o a reprimir esa transcripción. Tenemos todos estos factores de transcripción que se han descrito y que justamente es parte de la tarea que tienen de investigar, pero lo importante es que vayan reconociendo que son proteínas, ¿verdad?, que van a reconocer esas secuencias específicas. ¿Y cómo las reconocen? Porque ellas tienen en su interior pues estos residuos aminoácidicos que van a ser afines a estas secuencias y que van a ir formando esa unión, ¿verdad?, con el ADN. Y tenemos acá como a partir de, si esta es la molécula de ADN, está de aquí arriba, hay lugares específicos de reconocimiento en los cuales todas estas proteínas van a permitir, si se fijan aquí, a través del puente de hidrógeno, reconocimiento las bases nitrogenadas específicamente, y van a ir interactuando, van a ir reconociendo estas secuencias, vean, no son todos, sino en ese dominio, pues lo que decíamos, ciertos residuos, esas cadenas laterales que van a estar permitiendo su unión hacia las distintas bases nitrogenadas dentro del ADN y permitir entonces esa unión a través de esas interacciones débiles que le van a estar dando la estabilidad necesaria como para mantener la maquinaria y en un momento dado ya cuando si es para transcribir pues eso se separa y comienza entonces la transcripción y si es para silenciar pues quedan unidas todo ese complejo hacia lo que es el gen para que este no se exprese, ¿ok? Pero lo importante es que ustedes vayan viendo que no es solamente que se unan o cómo se unan, sino lo que nos dice acá. Ahí si se acuerdan en la estructura de la molécula de ADN, ese surco mayor pues va a permitir que por esa región puedan reconocerse estas secuencias y puedan interaccionar esos residuos aminoácidos específicos de cada una de estas proteínas para el reconocimiento de ciertas regiones dentro de las bases nitrogenadas, formar esos enlaces con ellas y quedar entonces así unidas. ¿Okay? Y entonces tienen acá, esto es a nivel general y les va a hablar un poco, va a llevar desde lo que es la transcripción hacia lo que es la regulación, estos elementos, sobre todo a nivel del regulador de secuencias proximales. Y esto es lo que tienen que estudiar porque viene justamente todo lo que es a mitad de lo que es, viene una primera explicación a lo que es la regulación en procariotas, que también les va a servir, pero a la mitad del documento viene todo lo que es la explicación de la regulación en eucariotas, específicamente con estas proteínas de unión al ADN, cómo son cada una de ellas, sus